El sentido del desarrollo espiritual del humano está en la calidad de su cambio interno. Rigden Yatpo. Hola, con ustedes el presentador del programa Juntos a Solas, Andrei. Y Shanna. Cada día, al entender y al darte cuenta de la estructura del mundo invisible, te entiendes mejor a ti mismo, observas el mundo y tu existencia en él, pero ya desde la perspectiva de un observador espiritual. Y cuanto más adquieres esta experiencia personal, más firme e inquebrantable se vuelve tu decisión espiritual interior. Este es un proceso sumamente interesante, donde cada paso es un trabajo aquí y ahora sobre ti mismo. Es un movimiento constante en la comprensión, en nuevos descubrimientos, en lecciones únicas de la vida, en la capacidad de superar tu principio animal y con la firme intención de seguir avanzando sin detenerse hacia la meta deseada. Cuando trabajas en ti mismo, alcanzas un estado de conciencia mente más amplio. Empiezas a entender que en realidad existe un mundo material al que has llegado por un momento. Pero también empiezas a entender, sentir y comprender a partir de profundos sentimientos internos que el mundo espiritual realmente existe y es verdaderamente eterno. Es imposible llegar a su entendimiento a través del exterior. Solo se puede llegar a través del entendimiento interno. ¿Sientes lo cerca que está el mundo espiritual? Es cercano a ti y verdaderamente infinito. Las personas espirituales siempre han dicho que el mundo espiritual es el verdadero hogar para una persona. Antes de familiarizarme con el conocimiento, por mucho que intentara aceptarlo con fe, al final me llenaba de dudas. Sin embargo, cuando comencé a trabajar en mí misma, recibí mi experiencia personal de contacto con ese mundo a través de prácticas espirituales. Fue a partir de ese momento que se produjo una profunda comprensión de la verdad de las palabras de los antiguos. Comprendí el significado de que la fe sin conocimiento es vacía. La fe sin conocimiento genera dudas. Las dudas quitan el entendimiento de la verdad. La falta de comprensión de la verdad hace que la fe sea sin sentido y vacía. El conocimiento, en cambio, quita las dudas, así como da el entendimiento de la verdad. Entender la verdad llena la fe con conocimiento. Y solo la fe, llena de conocimiento, es la verdadera fe. Trabajando en mí misma cada día, me convencí de que no es difícil llegar al mundo espiritual, pero solo si haces tu elección interna definitiva a favor del mundo espiritual. Entendí que es imposible entrar en el mundo espiritual con el permiso de alguien. Es imposible comprar la entrada a él o engañarte con promesas de un futuro ilusorio. Me convencí de que puedes entrar al mundo espiritual aquí y ahora, y solo gracias a tu trabajo espiritual interno. Y ahora tengo un profundo y gran entendimiento de que esto es real para cada persona, porque no hay obstáculos externos, ni personas, intermediarios, ni convenciones, ni formalidades externas inventadas por la civilización. Esta es una verdadera oportunidad para adquirir tu tesoro espiritual, estar espiritualmente cerca de Dios aquí y ahora. Antes, yo solía vivir como mucha gente hoy, es decir, con la ilusión de que mañana empezaría a hacer algo útil para mi alma. De hecho,
Me di cuenta de que si no lo hago ahora, no lo haré mañana. Y que puede ser más importante para una persona que preocuparse por la fusión de su personalidad con su alma, por la formación de su eternidad cada día. Antes, esta pregunta tampoco me resultaba clara, porque, como muchos otros, vivía según los patrones del sistema. Me preguntaba, ¿cuál era el sentido de mi vida? Pero, ¿dónde buscaba la respuesta? La buscaba en el mundo tridimensional que me rodeaba, a través del estilo de vida, y la experiencia de las personas y la sociedad que me rodeaban. Y como resultado, las respuestas empezaron a circular por mis pensamientos, pero las respuestas del sistema eran que el sentido principal de la vida es la familia, la amistad, el amor, los hijos, un buen trabajo. Pero esto solo parecía hermoso en ilusiones, en sueños. ¿Qué obtuve en esta experiencia? Todo se convirtió en egoísmo banal, un imperio personal de poder e influencia, es decir, en gran medida, una corona. Y antes, desperdicié mi vida en todos estos sueños del mañana. Mi fuerza se había agotado. Pero, ¿cuál fue el resultado? Fue mucho menos esperado. Y lo más importante, por dentro, todo terminó en otro vacío y sin sentido. Pero cuando entré en contacto con el conocimiento espiritual, comprendí que lo principal es crear mi propio apoyo espiritual interior. Lo principal es no interrumpir el diálogo con Dios, que salva el alma dentro de mí. Lo principal es vivir según mi conciencia moral desde la posición de un observador espiritual, porque esto es lo que configura mi destino espiritual, del cual, en consecuencia, se forma el efímero destino humano. Es decir, lo principal es el trabajo espiritual sobre mí misma, esto es la vida en el mundo espiritual. Y todo lo demás, que el sistema material impone a los valores fundamentales de la vida, ya es una consecuencia de tu trabajo espiritual dentro de ti. Tras estas comprensiones, lo que antes consideraba fundamental, ahora tiene un significado secundario, o ha perdido por completo todo sentido. Porque sin el componente espiritual principal, no hay una persona real dentro de mí. Gracias a mi experiencia espiritual, al conocer las palabras de los antiguos, comprendí que hacia ti se aproxima, y de ti solo emana, lo que corresponde a tu estado interior. La verdadera libertad solo la alcanzan quienes son verdaderamente libres espiritualmente, libres del mundo material. Sí, es increíble. La sociedad sueña con que las personas que la componen tengan un rostro humano, que vivan con conciencia moral y justicia. Sin embargo, si te preguntas, ¿de qué raíces crecen estas buenas cualidades en una persona? La respuesta será la siguiente: de su componente espiritual, de cuánto se esfuerza una persona en sí misma. Pensé en estas preguntas cuando comencé a observar mis pensamientos, acciones y hechos. En general, mi encuentro con los libros de Anastasia Novich ocurrió en ese periodo de mi vida en el que comencé a pensar seriamente en la pregunta ¿por qué vivo? Y la segunda pregunta que realmente quería comprender era ¿por qué hay tanta crueldad e injusticia en la sociedad? Aunque por fuera todo estaba bien, pero dentro de mí había una guerra. Compartí estas reflexiones con un amigo, con quien practicábamos deporte. Él también estaba interesado en cuestiones similares y me aconsejó leer los libros de Anastasia Novich. Cuando leí los libros, me impactó lo que descubrí sobre mí mismo y las realidades del mundo material, con su constante lucha por el dominio.
Al fin y al cabo, en mi vida anterior simplemente seguía los estándares de la época, intentando adaptarme a las tendencias de la moda y los estereotipos sociales establecidos. Pensaba que la vida sería buena, pero solo necesitaba ganar dinero, comprar un coche, un apartamento, formar una familia, una casa de verano y tener la oportunidad de relajarme en el extranjero. En realidad, perseguía la felicidad ilusoria del mañana. Pronto, muchos planes se hicieron realidad, pero la ansiada felicidad nunca llegó. Cada día, hundiéndome más y más en el abismo de la vida material, se formaba un enorme agujero en mi interior, un enorme vacío que no podía llenar con nada. Al contrario, cada vez algo dentro de mí parecía perderse invisiblemente, desmoronarse, como si hubiera pagado un precio mucho mayor de lo esperado por la realización de mis deseos materiales, con algo invisible, pero muy importante para mí. Bien se dice, no desees demasiado, será difícil devolverlo. Una vez tuve un accidente. El coche quedó destrozado y sobreviví milagrosamente. Solo tuve un par de rasguños. Ese momento me permitió repensar mi vida, comprender su inmediatez y finitud. Comprendí que todos somos mortales y que el tiempo es relativo. El desenlace de la vida es claro, y su muerte puede ocurrir repentinamente y a cualquier edad. Es inevitable. Pero el tiempo vuela demasiado rápido. ¿Qué he logrado hacer por mi alma? ¿Por qué viví? Al fin y al cabo, la verdadera vida de una persona reside en su espiritualidad, no en su materialidad. Después de este incidente, releí los libros de Anastasia Novich con un entendimiento completamente nuevo. Replanteé mi vida, mis metas y objetivos. En ese momento, elegí mi camino espiritual. Comprendí que mientras estoy viviendo, aún puedo cambiar radicalmente la situación. Me di cuenta de que todo el oropel material, esos deseos infinitos de poseer algo en el mundo material, de dominar a alguien, de acumular cosas perecederas, consumen irrevocablemente mi tiempo de vida. Pero la vida real comienza cuando tomamos nuestra decisión final y formamos un mundo espiritual en nosotros mismos. Empecé a trabajar en mí mismo, a realizar un trabajo socialmente útil, y gracias a ello conocí a mucha gente buena. Esto cambió mi destino en otra dirección. Pero lo más importante es que comprendí que nadie haría el trabajo espiritual por mí. De hecho, no todo era fácil en el autoconocimiento. Vi con mis propios ojos cómo el principio animal intentaba volver a sus antiguas posiciones, borrar rápidamente un importante descubrimiento espiritual para mí. Comprender la inmediatez de mi existencia y el sentido global de mi vida. Empecé a trabajar duro en mí mismo, a rastrear mis pensamientos, a meditar. Y, como le sucede a muchos, al principio tuve las mismas meditaciones desnudas conceptualmente, y las preguntas de la mente no tenían fin. En general, en mis intentos de desarrollo independiente, al principio me salían como el estudiante de la parábola oriental. Un día, un estudiante le preguntó al maestro, ¿por qué existen dificultades que nos impiden alcanzar nuestras metas, que nos desvían del camino elegido, que nos obligan a admitir nuestra debilidad? A lo que el maestro respondió, lo que tú llamas dificultades, es en realidad parte de tu objetivo. Deja de luchar contra eso. Solo piénsalo, y tenlo en cuenta cuando llegues a elegir tu camino. Imagina que estás disparando con un arco. El objetivo está lejos, y no lo puedes ver, porque una espesa niebla blanca ha caído sobre el suelo. ¿Acaso vas a luchar contra la niebla? No. Tú esperarás a que sople el viento, y la niebla se despeje.
Ahora el objetivo es visible, pero el viento desvía el vuelo de tu flecha. ¿Vas a luchar contra el viento? No. Simplemente estás determinando su dirección y haciendo un ajuste, disparando en un ángulo ligeramente diferente. Tu arco es pesado y rígido, y no tienes suficiente fuerza para tensar la cuerda. ¿Vas a luchar contra el arco? No, estás entrenando tus músculos para tensar la cuerda cada vez con más fuerza. El estudiante preguntó: pero hay gente que dispara con un arco ligero y flexible, en tiempo despejado y sin viento. ¿Por qué mi disparo es el único que encuentra tanta resistencia? ¿Será que el mundo se resiste a mi avance? A lo que el maestro respondió: nunca mires a los demás. Cada uno tiene su propio arco, su propio objetivo y su propio momento para disparar. Algunos buscan un tiro preciso, otros la oportunidad de aprender a disparar. Y luego añadió misteriosamente: y lo más importante, recuerda que la niebla no desciende al suelo para interferir con tu tiro. El viento no sopla para desviar tu flecha. Un arco rígido no está diseñado para que a un arquero se le reconozca su debilidad. Todo esto existe por sí solo. Fuiste tú quien decidió que podías dar en el blanco con precisión en estas condiciones. Por lo tanto, o dejas de quejarte de las dificultades y empiezas a actuar, o humilla tu orgullo y elige un blanco más fácil. Pero recuerda que cuando una persona toma su decisión, se convierte en una flecha que le impulsa inexorablemente hacia la meta. Cuando una persona toma su decisión espiritual final, avanza inexorablemente, sin detenerse, hacia la vida eterna, dejando atrás su cuerpo mortal. Y como es sabido, quien muestra persistencia en el trabajo, tarde o temprano, logra un resultado determinado. Cuando sigues el camino espiritual, vives con sentimientos profundos, y en tus pensamientos agradeces todo y a todos. Personas, situaciones, el mundo que te rodea, la vida. ¿Por qué? Porque empiezas a ver lo externo a través del prisma de tu interior. Al estar en un estado de conciencia mente expandida, percibes más, sientes como si todo cobrara sentido y volumen. Es curioso, pero esto último era imperceptible cuando antes vivía con los pensamientos de la mente, escuchando las órdenes del principio animal. Después de todo, en ese estado todo se reducía a un punto, un yo, y todo era externo. Y ahora, cada momento de la vida está lleno de significado, ya que sucede aquí y ahora, lo que me brinda paz y un estado de dicha interior. Se ha vuelto muy interesante observar y trabajar en mí misma. ¿Y qué sucedió? Simplemente llegué a comprender la elección interna. Comprendí el significado de que la vida no es temporal. Lo había escuchado muchas veces, pero era el entendimiento, la comprensión de que solo el cuerpo en este mundo material es temporal y limitado. Cada día crece más el entendimiento de que mi vida está en mis manos. Es importante confiar en nuestros sentimientos internos a diario, tener un diálogo constante con la fuente. La fe sin conocimiento es vacía e inestable, como burbujas de espuma en la orilla del mar. Pero cuando el entendimiento llega a través de este conocimiento, todo adquiere un significado completamente diferente
Una perspectiva distinta. Nada lo limita. Surge la libertad interior, llena de sentimientos indescriptibles. Con tal entendimiento, no solo se vuelve más fácil, sino también comprensible y natural. Cuando me encuentro en ese estado de conciencia mente expandida, siento algo inusualmente natural, dolorosamente familiar y placentero, que solo se crea por el hecho de existir, de que realmente siempre está. Ahora, el estado natural de mi personalidad es cuando vivo, y solo puedo vivir con sentimientos internos, que no se pueden expresar verbalmente. Después de todo, son tan reales que las limitaciones de las letras simplemente no pueden expresar las palabras. Como dijo una persona muy buena, la vida real no puede ser finita. Es una constante aquí y ahora. Pero, ¿cómo puede terminar si es constante? Y solo por nuestra elección formamos la vida o la muerte. Al haber emprendido mi camino espiritual, me di cuenta de que al sucumbir a las provocaciones del mundo material, pierdo mi vida. La cambio por lo momentáneo y fugaz. La cambio por la muerte. Si mi elección está hecha a favor de la materia, entonces muero junto con mi cuerpo. Me di cuenta de que no necesito esto, no lo quiero así, no es mío. Y lo único que realmente tengo es mi elección personal. Y esta elección es, ¿qué tipo de conductor puedo ser en este mundo tridimensional? ¿Un conductor del principio espiritual o un conductor del principio animal? Y esta no es la elección, que es familiar para el entendimiento humano, entre hacer o no hacer algo en lo externo. Esta no es una elección de comida, ropa, vivienda o estados de ánimo inestables. Esta elección es mucho más profunda. Esta elección está dentro de mí. Y ella es lo único que mi personalidad tiene, que yo tengo. Entiendo que el mundo material me ofrece constantemente muchos de sus deseos. A través de estos pensamientos, intenta mantener en mi conciencia mente, como en una estufa, el anhelo por el mundo material. Intenta encender en mí el fuego de la lucha por la materia, y su continuo yo quiero. Pero incluso los antiguos sabían que, en cuanto una persona elige este mundo material, surgen inestabilidades en él. Cuando una persona elige el mundo espiritual, elige la estabilidad, vive en su interior con Dios, el mundo espiritual. Gracias a esto, mejora la calidad de su vida en conciencia moral, en su grado de humanidad en el mundo material externo y temporal. Al fin y al cabo, lo interior se refleja en el exterior. Cuando, tras la práctica espiritual, te llenas de una extraordinaria percepción sensorial por el contacto con ese mundo, comprendes con mayor profundidad que el mundo material es temporal y mortal, una ilusión momentánea llamada yo quiero, llena de vacío. Al adquirir mi experiencia espiritual, me di cuenta de que toda mi vida consciente, mis palabras, hechos y acciones son la prueba de mi principal elección de vida. Como dice Rigden Chapo, no hay razones externas que impidan a una persona vivir su mundo espiritual. Cualquier razón es solo una faceta de su elección aquí y ahora. Las personas no están solas en su desarrollo interior. Siempre tienen ayuda y apoyo de aquel lado. Pero ella comienza a manifestarse solo cuando uno empieza a caminar.
Cuanto más trabaja una persona en su espiritualidad, mayor apoyo recibe. Rigden. El sentido del desarrollo espiritual de un humano está en la calidad de su cambio interno. Esto implica, ante todo, no solo la restauración de un diálogo espiritual interno con Dios, en cada día vivido, a través de los sentimientos profundos, mediante el amor sincero por Él, sino vivir por este misterio. De hecho, una persona gravita hacia este diálogo interno puro con Dios. En la infancia, esta profunda necesidad se manifiesta con mayor claridad, mientras el recuerdo de las reencarnaciones aún está fresco. Siente este profundo contacto sensorial a través de su alma, que puede manifestarse externamente en forma de la alegría sincera de un niño, un amor puro y abarcador por todo y por todos, razón por la cual se cree que los niños están más cerca de Dios que los adultos. Después de todo, la nueva personalidad aún es pura y está conectada con el alma por su sinceridad y fe. Y el alma alimenta la esperanza de salvación en la nueva personalidad. ¿Por qué una persona siente durante la mayor parte de su vida que todo lo mejor está por venir? De hecho, en los momentos de manifestación de su felicidad sincera, una personita experimenta sentimientos profundos de contacto con su naturaleza espiritual, atención, amor y cuidado de Dios por su alma, incluso en condiciones tan difíciles para ella encarcelada en el cuerpo. Con el tiempo, la nueva personalidad comienza a percibir y aprender sobre el mundo que la rodea, y esta comunicación sensorial se transfiere a la comunicación con seres queridos, madre, padre, familiares. Las imágenes visuales externas primarias se fijan en la conciencia mente gracias a las experiencias vividas en este momento de profundos sentimientos de amor sincero que emanan de Dios. Este último se asocia exclusivamente con el mundo interior del humano, con esta conversación real y sin palabras con Dios en su amor. ¿Por qué guardamos los recuerdos más entrañables de la infancia? Por ejemplo, de nuestra madre como un ser amado y todopoderoso, para quien nada es imposible en este mundo. Pero, al crecer, ya la miramos con otros ojos, como una mujer adulta con su propio destino. Cuando el cuerpo comienza a madurar y la nueva personalidad opta cada vez más por el principio animal, la persona, por su propia ignorancia, pierde este diálogo sensible e invisible con Dios. Aunque el alma misma no deja de llamar a la puerta de la persona, dándole señales. Surgen circunstancias en la vida de una persona que de una u otra forma la llaman a regresar a este diálogo con Dios que apacigua el alma. Pero la persona, guiada por los pensamientos del principio animal, se niega a escuchar y ser escuchado por su principio espiritual, que es el alma, que conduce el amor de Dios. En este momento, el principio animal reemplaza esta comunicación viviente. El individuo, observando sus pensamientos,
puede, si lo desea, rastrear claramente este proceso en sí mismo. Comienza con el hecho de que una persona, distraída por los pensamientos del principio animal, o como decían en la antigüedad, en polvo, pierde el diálogo con aquel que es eterno, aquel que es el más nativo y cercano a él. En este momento, una persona comienza a sentir soledad interior. Y como resultado, hace una sustitución, buscando la comunicación externa con aquellos que, como él, son temporales aquí y consisten en polvo, o habiendo sucumbido por completo a los pensamientos de su principio animal, comienza a hablar consigo mismo. Pero esta comunicación es cualitativamente diferente del diálogo espiritual con Dios. En ella, los sentimientos de sinceridad y pureza espiritual desaparecen, y aparecen sentimientos de resentimiento, orgullo, envidia e interés propio. Estas son sustituciones radicales del principio animal que domina la conciencia-mente. Y ocurren porque la persona deja de comprenderse a sí misma, su naturaleza espiritual, que constituye el verdadero sentido de su vida. Su ser mundano distorsiona el entendimiento de la fuerza, del profundo deseo del alma, de ser libre e independiente de la materia, de liberarse de su cautiverio. Y la persona ya no entiende sus verdaderos sentimientos. Se encierra en su fortaleza egoísta y lejos de todos. Empieza a probarse, una tras otra, las máscaras imágenes que le ofrece el principio animal. En tal estado, su apelación mental ya no se dirige a Dios, sino a sí misma. En esencia, empieza a escuchar, a comunicarse solo consigo misma, o mejor dicho, con su principio animal, que sustituye la ilusión temporal por la verdad eterna, convirtiendo a la persona en su guía. Este diálogo consigo mismo se convierte en el diálogo de un mortal, que lo vuelve malvado, dependiente de muchas necesidades materiales. Ya no vive en Dios, no es libre, y encuentra placer y sentido en su miserable existencia, en la materia, dedicando su tiempo de vida y atención a su acumulación, subordinar a los demás a sí mismo y causarles sufrimiento. Además, la esencia de esta sustitución es que la persona misma no se da cuenta de ello, le parece que lo está haciendo todo bien, y así, en su opinión, será mejor para los demás. Pero, al dialogar con un mortal, no encuentra la felicidad, y sigue oscilando en sus deseos materiales como un péndulo. El tiempo pasa y entiende que todo es vanidad. Recuerda que, en su infancia, sintió alegría sincera, amor puro y confianza, lo que le dio una increíble libertad interior. Y ahora no hay sinceridad, pureza, ni fe. Todo está perdido, y cada día solo trae tristeza a su alma. Pero el amor de Dios no abandona a la persona, incluso cuando se olvida de él. Dios nunca abandona a nadie,
porque su amor, gracias al alma, siempre está con él. Sin embargo, la persona no siempre quiere aceptar este amor eterno, y a menudo el conocimiento sagrado se pospone para más tarde, guiado por los deseos momentáneos y temporales de la materia mortal. Pero la persona no tiene este después, solo existe el aquí y ahora, donde se produce el verdadero movimiento y la elección. Solo se necesita abrirse y confiar en Dios. No tiene sentido perder tiempo precioso en la vida. Tan pronto como comience el ataque del principio animal, estimulando la sensación de soledad, uno simplemente debe superar este ser mundano en sí mismo y con la sinceridad de un niño, volverse a Dios, confiando en su voluntad. Dirígete como puedas, con tus palabras sinceras, pensamientos, y lo más importante, un sentimiento interno y profundo, como al ser más cercano y nativo. Cuando una persona, con un profundo arrepentimiento, comienza a comunicarse con su alma, el amor de Dios se multiplica en ella. Dios acude al alma y le otorga paz. Se convierte en una fuente inagotable de fuerza interior para la persona. Reaviva el espíritu de fe en ella, le brinda la oportunidad de comprender la experiencia adquirida y de adquirir una nueva perspectiva de la vida. La persona obtiene el don del entendimiento, está en el amor porque está en Dios, y Dios está en él. Tiene algo que decirle a Dios, y posee la fuerza de la sinceridad y la fe para sentir su respuesta espiritual. Y este diálogo entre dos compañeros amigos que se aman es infinito. Porque Dios es la comunión en el amor. El humano entiende que hay que permanecer en esta comunión, espiritualización, unirse con Dios en el presente, la verdadera vida. Este es el secreto que se lleva a cabo en cada uno de nosotros. Cuando lo aceptamos y nos abrimos a Dios con sinceridad. Si una persona se apoya en su yo, cierra las puertas de su alma y experimenta una eterna soledad, sin importar cuántas personas cercanas, amigos o familiares la rodeen. Pero si las puertas del alma están abiertas para la comunicación con Dios, la persona nunca está sola, pues siempre está en diálogo con Él. Al renovar esta comunicación interna con Dios, llega a un entendimiento profundo de su percepción limitada de la vida, viéndola solo parcialmente. Dios es el único que ve la vida de una persona en su totalidad. Llega al entendimiento de que incluso el sufrimiento más severo es la circunstancia que realmente conduce al camino de la comunicación con Dios, a la renovación de las conexiones espirituales perdidas. Porque Dios ve la tentación de una persona y sus posibilidades de cambio espiritual interno. Por lo tanto, Dios otorga tales circunstancias, gracias a las cuales la persona adquiere experiencia y entendimiento de su elección, la oportunidad de restablecer la comunicación con Él, lo que en última instancia contribuye a la fusión de la personalidad con el alma
y la salida hacia el mundo espiritual. Pero la elección siempre recae en la persona. ¿Con qué vivir? ¿El orgullo mortal o la gracia eterna? Las prácticas espirituales contribuyen al desarrollo personal en este diálogo con Dios a un nivel sensorial profundo, donde reina la pureza de intenciones. Como guías, crean las condiciones para la conexión de la personalidad con el alma, el enriquecimiento del mundo interior, la reposición de conocimiento y fuerza, y la pureza de los sentimientos que emanan del mundo espiritual. Las prácticas espirituales son herramientas con las que la persona comienza a entender un mundo cualitativamente diferente, a comprender su afinidad más cercana con él. Acompañan a la personalidad desde el primer paso tímido del conocimiento hasta la transición perfecta al mundo espiritual, desde el deseo de transformarse hasta el entendimiento de la necesidad de permanecer constantemente en Dios. Esta es la cara de la vida. Este es el camino a la eternidad. Es como un soplo de aire fresco, agua, luz y calor espiritual. Es la alegría del arrepentimiento y la felicidad de estar en el amor de Dios. Una persona que empieza a trabajar en sí misma, a dominar las prácticas espirituales, a menudo, tras un tiempo, las abandona, cayendo en el desaliento, la falta de ganas, la pereza, inventando excusas y diversas distracciones del diálogo con Dios. Pero cuando tal estado se manifiesta, vale la pena pensar: ¿quién te impide la comunicación con Dios? ¿Quién crea obstáculos mentales y barreras ilusorias en tu conciencia-mente? ¿Quién te hace creer que los asuntos de este mundo temporal y efímero son más importantes que lo principal en tu vida? ¿La salvación espiritual en la eternidad? ¿Quién no quiere que sigas el camino espiritual? La respuesta es una: el principio animal. Por lo tanto, cuando surgen obstrucciones evidentes en forma de pereza, falta de ganas o excusas, necesitas redoblar tus fuerzas y empezar a trabajar en ti mismo espiritualmente. Por el contrario, es necesario aumentar el tiempo de meditación, sumergirte, a pesar de todo, aún más profundamente en tus sentimientos, llamar con más insistencia a la puerta del mundo espiritual, y restablecer tu diálogo sincero y salvador con Dios. Es necesario realizar prácticas espirituales al menos 2 veces al día, y durante el día no perder la conexión con tu mundo interior, con el alma, con la sensación de la presencia de Dios. Y entonces se convertirá no solo en una forma de vida, sino en ese camino espiritual que con cada paso te acercará a la eternidad. Al vivir en Dios, la persona ya no experimenta discordia interna ni conflicto consigo misma. Ya no alberga deseos, peticiones privadas, miedos, ni preocupaciones del mundo material, pues entiende la esencia de su origen en su ser mundano. Ya no intenta comprender con la mente dónde actúa Dios y dónde no, pues comienza a sentir y saber todo esto.
Y este conocimiento no proviene de la mente, sino de los sentimientos profundos del alma. Al fin y al cabo, la persona cree con la mente y sabe con el alma. Empieza a centrar su vida interior únicamente en el alma, pues a través de ella conoce a Dios y el infinito mundo espiritual, que es su verdadero hogar nativo. La persona adquiere integridad con su alma. No hay lugar en ella para lo malo, porque comienza a vivir en el mundo de Dios, la paz del contacto con Él. Y esta comunicación ocurre constantemente. En la vida interior de una persona no hay nada más que Dios, y el alma se presenta ante Él en pureza. Esta comunicación es el secreto de dos. Una persona siente la presencia de Dios y lo ama, se acerca a Él como un amante a un ser amado, con quien anhela la presencia eterna y la comunicación infinita. Con el tiempo, una persona llega a comprender realmente no solo la presencia constante de Dios en ella, sino también su presencia en todas partes, en todo el mundo que la rodea. La persona se da cuenta de que Dios lo es todo para todos. Así, al dialogar con Dios, pronto se transforma, adquiere un entendimiento y una visión del mundo diferentes. Pero lo más importante es que durante su vida, gracias a esta comunicación independiente con Dios, la personalidad comienza a morar en su mundo espiritual, alcanzando ese estado de fusión con el alma, que en diferentes religiones se denomina de forma diferente: santidad, nirvana, la unión suprema con Dios, etc. Este estado es la verdadera libertad, la verdadera existencia, por la que una persona lucha toda su vida. Una persona se convierte en lo que piensa con más frecuencia. Cada uno vive en el mundo que elige. Las palabras de Anastasia Novich me ayudaron en mi comprensión espiritual. Sea cual sea el mundo del que te percibas, espiritual o material, eso es lo que eres. ¿Qué es la elección espiritual? Es cuando, ya aquí y ahora, trabajando en ti mismo, empiezas a vivir en el mundo espiritual. La evaluación, o incluso el deseo de evaluar a alguien o algo, desaparece. Las dudas son reemplazadas por el conocimiento, los sueños, por la atención plena, y el enfoque está en el trabajo espiritual actual. Basándonos en mi propia experiencia espiritual, la de mis amigos y personas que se dedican al desarrollo espiritual, podemos distinguir varias etapas que suelen atravesar quienes emprenden el camino espiritual. La primera etapa es cuando una persona, viviendo en un mundo de prioridades materiales, se encuentra con el conocimiento espiritual. En esta primera etapa del conocimiento espiritual, como regla general, le interesa principalmente descubrirse a sí mismo y sus posibilidades. Pero aún no se comprende el camino. Solo se ve la dirección en la que hay que avanzar.
Lo más interesante es que sientes el verdadero conocimiento espiritual primordial con tu alma. Te encuentras con la experiencia de conocer, no tanto la mente y las emociones, sino el despertar de una oleada de sentimientos internos y profundos. En la primera etapa, aún entiendes superficialmente la importancia de este camino para ti, pero inexplicablemente sientes que es exactamente lo correcto. Cada día encuentras la confirmación y la verdad de este conocimiento en el mundo que te rodea, donde las personas, guiadas y provocadas por el sistema hacia el mal, eligen entre el mal mayor y el menor, pero sueñan en su interior con el bien y la paz. Y deseas esta paz y este bien en relación contigo mismo. Pero una cosa es soñar y hablar de la posibilidad de trabajar en uno mismo, y otra muy distinta es trabajar en uno mismo de verdad. La diferencia en este entendimiento es enorme. Sí, no basta con saber. También necesitas aplicar el conocimiento en la práctica, adquirir experiencia propia. Al principio, sientes que es importante para ti y piensas que has elegido el camino espiritual, simplemente porque has recibido este conocimiento, que sabes más que otros. Pero cuando yo comencé a trabajar en mí mismo, lo primero que comprendí fue que tras haber encontrado el conocimiento espiritual, solo disfrutaba de este tesoro por orgullo, sin entender realmente su valor. Comprendí que este conocimiento simplemente me daba importancia a los ojos de los demás. Una vez escuché esta frase: la hierba busca su especie en la tierra. El árbol solo busca su perfección en el cielo. Me hizo reflexionar. Cuando comencé a analizar mis pensamientos en la práctica durante el día y a ser honesto conmigo mismo, me impactaron mis descubrimientos. Resulta que antes, aunque hablaba de desarrollo espiritual, ni siquiera entendía su esencia. ¿Por qué? Sí, porque dentro de mí aún existía la posibilidad de elegir entre múltiples deseos del mundo material. En otras palabras, a pesar de creer haber elegido el camino de una persona espiritual, en realidad seguía deseando lo mundano. 1001 deseos secretos, como un campo de maleza, y una constante tortura por la ilusión del pasado, o el futuro, que no es un hecho que vaya a suceder. Pensé, ¿qué estoy formando en mí durante el día, aquí y ahora? ¿Mi vida o mi muerte? Una respuesta sincera me asombró. Esta comprensión me ayudó a redoblar mi vigilancia para rastrear mis pensamientos. ¿A qué le presto atención durante el día? Solo el principio animal lucha agresivamente por la atención personal de una persona. Al fin y al cabo, busca involucrar a la personalidad en lo externo, mediante cualquier herramienta de manipulación disponible, como pensamientos y emociones. El principio espiritual simplemente existe y es constante, porque su naturaleza es la vida. Siempre está con la persona. Pero una persona puede sentir y convertirse en su guía solo si la elige conscientemente a nivel de comprensión interna. Y para esto se necesita sinceridad, y primero, ante uno mismo, es decir, honestidad y disposición para tomar esta decisión. Al fin y al cabo, en esencia, ¿qué es la sinceridad? La sinceridad es la ausencia de mentiras. El principio espiritual, a diferencia del principio animal, nunca lucha por dominar a la personalidad. En la primera etapa, empiezas a aprender, a practicar, a intentar trabajar en ti mismo. Pero mis amigos y yo notamos que con el tiempo llega una segunda etapa, una especie de adolescencia. Crees que ya sabes mucho y que puedes mucho.
Pero después de una serie de circunstancias, que de una u otra manera, resaltan tu inestabilidad en el camino espiritual, entiendes, que de hecho, aún no has renunciado al mundo material dentro de ti, y te preocupas por tu significado vacío en él. Experimentar errores, en realidad, resaltan tus defectos, te dan más comprensión y entendimiento. ¿Cómo no recordar las palabras de los antiguos sabios? No pienses en las ganancias, que dan pérdidas en la vida futura. En un contexto espiritual, suenan en una clave de entendimiento completamente diferente, a diferencia del material. ¿Quién es el yo? ¿Y cuál es mi futuro real? El yo no es el alma, pero el yo es la personalidad. Es decir, quién o qué nos percibimos además del cuerpo visible. Este es nuestro yo en toda la diversidad, que según el conocimiento primordial del libro, Alatra, puede conectarse con el alma, y convertirse en un ser inmortal, y parte del mundo de Dios. O puede convertirse en una subpersonalidad, algo así como un parásito del alma en sus reencarnaciones posteriores. En sentido figurado, como una pulga en un perro, porque una pulga no es un perro, sino simplemente un parásito que le causa sufrimiento. El verdadero futuro de cada persona reside en su elección aquí y ahora, convertirse en un ser espiritual o una subpersonalidad en el futuro. No pienses en ganancias, ya que esto conlleva pérdidas en la vida futura. Comprendí que donde está mi espiritualidad, allí se manifiesta la fuerza. La fuerza que reside en una elección clara, en un estado sin dudar. Así pues, a pesar de los altibajos, de la experiencia de tus errores y de tus comprensiones, lo principal es mantener en sí mismo claramente tu elección espiritual, esforzarte por un diálogo interno con Dios y vivir según la necesidad de estar en el mundo espiritual, así como una persona vive según la necesidad de respirar aire. Del libro de Anastasia Novich, Alatra. Para salvar tu alma, debes vivir con este deseo. Este debería ser el único deseo dominante en la vida, independientemente de las circunstancias del destino. Pero, por regla general, incluso al emprender el camino espiritual, una persona lo recorre con el peso de muchos deseos banales y terrenales, entre cuyas tentaciones le resulta difícil aferrarse a ese único deseo que emana del principio espiritual. Por lo tanto, sus preguntas a menudo fluyen de la mente. Hay una buena parábola sobre esto. Un joven se acercó a un sabio que estaba sentado en la postura del loto a la orilla de un río. Decidió presentarle sus respetos, demostrar con toda su apariencia y mente que estaba listo para convertirse en su discípulo. El joven consideró necesario hacerle una pregunta que, en su opinión, el sabio sin duda respondería, atrayendo así su atención. El joven le preguntó: ¿qué debo hacer para alcanzar la sabiduría y salvar mi alma? Pero, contrariamente a lo esperado, el sabio no le respondió, al igual que al resto de las personas que se acercaron a él casi todo el día, haciendo preguntas, quejándose de sus problemas, o simplemente expresando su respeto por él. El joven decidió ser persistente, y cada vez que alguien le preguntaba algo, repetía su importante pregunta. Pero el sabio permaneció en silencio. Sucedió que al anochecer, un hombre pobre, con una pesada carga, se acercó al sabio, quien estaba sentado en la postura del loto, y le preguntó qué camino debía tomar para llegar al pueblo más cercano. El sabio se levantó rápidamente, tomó la carga del pobre
lo condujo al camino, le mostró la dirección y le explicó detalladamente cómo llegar al pueblo. Luego regresó y se sentó a meditar de nuevo. El joven estaba tan sorprendido por lo sucedido, que desesperado, comenzó a preguntarle al sabio: ¿cómo es posible? ¿Por qué respondiste a la pregunta mundana de este hombre y le dedicaste tanto tiempo, mientras que yo, todo el día le estoy haciendo una pregunta tan importante sobre la salvación del alma, todo el día, y no me respondió nada? El sabio se levantó e hizo un gesto al joven para que lo siguiera hacia el río. Se metió en el agua. El joven lo siguió a regañadientes, aunque el agua estaba fría y el viento era penetrante. El sabio se adentró lo suficiente. Se giró hacia el joven y de repente lo agarró por los hombros. Luego, rápidamente, sumergió al chico en el agua con la cabeza, a pesar de los desesperados intentos de este por liberarse de sus tenaces manos. Finalmente, el sabio lo soltó y emergió rápidamente. Comenzó a respirar con avidez, sin poder saciarse de aire. El sabio preguntó con calma: cuando estabas bajo el agua, ¿qué era lo que más deseabas en tu vida? Este soltó sin dudarlo: aire. Solo quería aire. El sabio aclaró: solo aire. Pero quizás preferiste en ese momento tener riqueza, fama, placer, importancia y poder sobre la gente en lugar de eso. El joven casi gritó: ¿qué? Solo tenía sed de aire y solo pensaba en él. Sin él, habría perecido. El sabio asintió satisfecho y le respondió: así que, para llegar a ser sabio, debes desear salvar tu alma tanto como deseabas que el aire salve tu vida. Este debe ser tu único objetivo, por el que debes luchar en tu vida. Esta debe ser tu única aspiración día y noche. Si trabajas en ti mismo para salvar tu alma, con el mismo celo con el que luchaste bajo el agua por tu vida, sin duda te convertirás en sabio y te salvarás. Tras decir estas palabras, comenzó a salir del agua, donde el joven, que había recuperado la vista gracias a las palabras del sabio, permaneció de pie, sin notar ya el frío, ni el viento penetrante. El sabio, al llegar a la orilla, miró hacia atrás y dijo: y la única razón por la que ayudé a un hombre mundano con una carga es porque hoy era el único de todos que realmente buscaba exactamente lo que preguntó. Si quieres ver la luz en ti mismo, simplemente tienes que dejar de mirar hacia la oscuridad. Mucha gente tiene un deseo sincero de cambiar y hacer al menos algo bueno en la vida. Pero no existe un entendimiento sólido de en qué consiste exactamente este cambio en ti mismo, ni en qué consiste exactamente el cambio cualitativo en tu vida. Al tener más experiencia de la vida material, una persona, al enfrentarse al conocimiento espiritual, también intenta juzgarlo con la mente, basado en su experiencia personal de observaciones en el mundo tridimensional. Por lo tanto, a menudo, al leer tratados espirituales, la gente interpreta las palabras de forma demasiado literal o superficial, cada uno desde su propia perspectiva.
Y es curioso que el nivel de percepción de una misma cosa por la mente de las personas es diferente, pero por los sentimientos profundos es idéntico. Un ejemplo de esto es la percepción del mismo libro, Alatra, por diferentes personas. La percepción del mundo con sentimientos profundos es cualitativamente diferente de la percepción de la vida con la mente y la lógica. Los sentimientos profundos dan la oportunidad de percibir un espectro de información mucho más grande del mundo que el cerebro material, que se limita a una estrecha franja de percepción de la dimensión tridimensional. Los sentimientos profundos son la base de la percepción del mundo espiritual. Desde tiempos inmemoriales, las personas han tenido acceso a diversas herramientas espirituales, como la meditación, la oración y otras prácticas espirituales. Su base son los sentimientos profundos. Tomemos la misma oración para la salvación del alma. Al fin y al cabo, su objetivo final es precisamente la invocación de una persona hacia Dios, pero no con la ayuda de las palabras, sino con la ayuda de los sentimientos profundos. Como escribieron los sabios espirituales, cuando las palabras no provienen de la mente, sino del corazón, es decir, sentimientos sinceros. Las meditaciones son el camino directo, una conexión con el mundo espiritual, directamente a través de sentimientos profundos. Me refiero a las meditaciones de trabajo primordial. Algunas de ellas fueron descritas en los libros de Anastasia Novich. Estas meditaciones han estado disponibles para la gente durante miles de años, pero lamentablemente muchas han sido distorsionadas. Por lo tanto, las personas modernas a menudo hacen lo que llaman meditaciones desde la mente humana para fines terrenales en lugar de espirituales como estaban destinados originalmente. La verdadera práctica espiritual, la verdadera meditación, no se realiza mediante la mente, sino mediante sentimientos profundos. Los sentimientos profundos son inherentes a cada persona, pero por desgracia, algunas personas necesitan un gran esfuerzo para escuchar su susurro. Pero para otras, basta con mirar dentro de sí mismas. Del libro Alatra. Los sentimientos profundos son un lenguaje especial, diferente del humano. Cuando una persona supera lo más bajo en sí mismo, trabaja en sí misma a diario, se desarrolla y se transforma espiritualmente como ser humano, alcanza la iluminación. Cuando una persona crece espiritualmente, se enfrenta a las preguntas de su mente. La experiencia de las prácticas espirituales le permite comprender que el cerebro material tiene una percepción limitada y se relaciona con el cuerpo, y que éste es perecedero y finito. El alma que reside en él es invisible, pero eterno. Entiende que la experiencia sensorial no puede transmitirse con palabras de la mente. Al fin y al cabo, las prácticas espirituales son solo herramientas que ayudan a revelar, conocer y desarrollar los sentimientos profundos de una persona, con cuya ayuda su comunicación con los superiores del más allá se produce en su lenguaje. El lenguaje de los sentimientos profundos. Por lo tanto, no se puede hablar directamente de lo divino, ya que cada pensamiento sería solo una alegoría. Porque lo divino es un lenguaje diferente, no el lenguaje de la mente, sino el de los sentimientos profundos, que el alma de cada uno entiende. Este es el único lenguaje de las almas humanas. Este es el lenguaje de la verdad. Mientras estés vivo, tienes la oportunidad de comprender que el mundo espiritual está muy cerca, está en ti y puedes llegar a él sin intermediarios. Solo una delgada línea
tu elección te separa del mundo espiritual. Incluso, la simple práctica flor de loto te ofrece un conocimiento infinito cuando comienzas a practicar con sentimientos profundos. Por experiencia personal, estoy convencida de que en la meditación surge algo más grande, incomprensible para el cerebro, pero claro y comprensible para los sentimientos. Cada vez que realizas esta práctica, descubres algo nuevo gracias a sentimientos profundos. Realizas una nueva adquisición espiritual, como si ascendieras en una nueva experiencia. Una nueva experiencia de percibir el mundo multidimensional a través de sentimientos profundos. Así, cada nuevo día trae nuevas oportunidades para conectar con el mundo espiritual. Como decían los sabios de Oriente, un pájaro no imagina cómo cruzará el océano antes de volar. Simplemente sigue intuitivamente la dirección de su vuelo, porque esto es inherente a su naturaleza. Recuerdo que cuando empecé a practicar la meditación, no tenía claro cómo funcionaba, ni qué sucedía. ¿De dónde provenían esas sensaciones y efectos? Al principio, como a muchos principiantes, después de meditar, surgieron muchas preguntas tras esta nueva percepción de la mente. Sin embargo, aprendí a ignorarlas, porque sentía que lo estaba haciendo todo bien, que no valía la pena evaluar con la mente lo que está más allá de la tridimensionalidad, pero que es completamente comprensible con los sentimientos profundos. La comprensión espiritual de los procesos del mundo, y de uno mismo, solo llega cuando uno está listo para aceptarlos. Y estas comprensiones comenzaron a surgir cuando la meditación y los procesos que en ella se producían se convirtieron para mí no en un entrenamiento externo de la mente, como antes, sino en una necesidad de vivir con sentimientos profundos. Al realizar la misma meditación, a veces parecía imposible completarla, dada su multifacética capacidad de sentir profundamente y descubrir nuevos aspectos de un conocimiento espiritual infinito. Empezó a surgir un entendimiento absolutamente claro de la realidad del mundo espiritual, su clara manifestación, cercanía y un entendimiento de lo que es el presente. Gracias a esto, fue posible comparar la calidad de vida en el mundo espiritual con lo que convencionalmente llamamos vida en este mundo material ilusorio. Se siente como si cada meditación se realiza con mayor eficiencia. Parece profundizar en el misterio del mundo espiritual, expandir la conciencia-mente, brindar y aumentar la paz y la infinitud en uno, y brindar un nuevo nivel de conocimiento que se retiene en esta vida. Esta experiencia espiritual personal brinda una valiosa oportunidad para sentir profundamente el presente, donde quiera que estés, con quien quiera que hables, hagas lo que hagas. Brinda la oportunidad de distinguir la verdad de la mentira, la verdadera semilla espiritual de la mala hierba. Con cada meditación, cambias. Cada día se vuelve pleno y lleno de vida. Con cada meditación, te das cuenta de que tu verdadera vida transcurre en ese mundo espiritual. Y en este mundo, vives todo el día con las sensaciones internas recibidas, aferrándote a ellas en el mundo de los problemas materiales, como una brizna de hierba. Y en la siguiente meditación, construyes de nuevo tu arca espiritual de salvación en tu interior. Y tu día siguiente ya no es como el anterior.
Cada uno tiene su propio entendimiento, su propio paso y sus propios descubrimientos. Ya no meditas para entrenarte y obtener logros personales, sino por la vida. La vida que te llena gracias a las prácticas espirituales y que ya es parte integral de ti. La práctica espiritual es como volver a casa después de una larga separación, es vivir en libertad. Y vivir sin estos sentimientos profundos que te conectan con tu verdadero hogar es como vivir en tierra extranjera, vivir esclavizado por ilusiones. Me quedó claro que todo crece desde el interior, desde mi verdadera elección. Entendí que la verdad es completamente diferente. Está realmente dentro. Es bueno estar con ella, es el hogar. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Así es como los antiguos espirituales describían su camino espiritual. Y tienen razón. Cuando estás en el mundo material, pero ya vives en tu interior, en el mundo espiritual, entonces realmente vas en la dirección espiritual, donde la estrella guía es tu alma, y tus pasos hacia ella son los sentimientos profundos. Sí, si realmente trabajas en ti mismo, empiezas a hacer muchos descubrimientos asombrosos. En mi vida física, todo sigue igual. Las mismas condiciones, el mismo trabajo, mis seres queridos, etc. Pero mi vida personal parecía haber comenzado de nuevo, y comencé a trabajar en mí mismo, y a mirar el mundo desde la perspectiva de un observador espiritual. Y ahora, cada día es como un descubrimiento. Y ahora, incluso las palabras del libro, Alatra, ya no son solo palabras, sino la verdad, comprendida a través del prisma de tu propia experiencia espiritual. Del libro Alatra, ¿entiendes cuál es la diferencia fundamental entre la vida de una persona con una dominante material y la de una persona con una dominante espiritual? Con una dominante material, en la conciencia-mente, la persona vive en el mundo material y solo piensa ocasionalmente en el alma. Incluso, puede intentar a veces practicar prácticas espirituales. Estas últimas, por regla general, las considera como un pasatiempo o medio para desarrollar superpoderes, para aumentar su influencia sobre los demás, etc. Al mismo tiempo, naturalmente, la persona no se preocupa mucho por trabajar en sí misma, domando su principio animal. Pero, con una dominante espiritual en su nueva cualidad, la personalidad vive en el mundo espiritual, su amor por Dios, permaneciendo constantemente en él. En tal estado, la persona ya observa con humor todos los trucos del principio animal, conociendo su naturaleza y previendo sus futuros ataques y acciones subsiguientes. Y ya no suponen una carga para la personalidad, porque la persona no sucumbe a ellas, pues en sus pensamientos y sentimientos ya vive en el mundo espiritual. Y solo entra en contacto con el mundo material, pues continúa su existencia en el cuerpo, realizando buenas obras. Anastasia. Sí, en efecto. Quien está en el amor está en Dios y Dios está en él. Porque Dios es amor. Rigden. Un humano verdaderamente santo vive con esto. Este es un asombroso proceso de comprensión de una manera nueva, desde la perspectiva de un observador espiritual, de un mundo que te resulta familiar desde hace mucho. Se trata de una sensación y comprensión del mundo visible e invisible, desde los sentimientos profundos.
Son sensaciones de percepción de la realidad absolutamente nuevas, que no se parecen a las sensaciones habituales en el mundo tridimensional. Hay una antigua observación. La gente nota menos lo que es obvio. ¿Has pensado alguna vez en cómo evaluamos el mundo que nos rodea y cómo se desarrolla en realidad nuestra vida diaria en nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos sentir y entender algo de una manera nueva en relación con lo que nos es familiar? Realicemos un experimento sencillo en el marco de nuestra percepción tridimensional de la realidad para intentar comprender algo más. Ahora mismo, cuando nos comunicamos contigo, ocurre igual que cuando te comunicas con otras personas. Es decir, cuando ves un programa, no percibes parte de la información, ya que tu atención se centra parcialmente en pensamientos, en la evaluación, en quién habla, en la apariencia de la persona, sus rasgos al hablar, su rostro, sus expresiones faciales, etc. Además, tus pensamientos, al captar algo externo en la imagen, desvían suavemente la atención de la esencia de la conversación. Pero observa cómo empiezas a percibir la información cuando cambian las condiciones de percepción. Por otro lado, obtienes una claridad y precisión asombrosas al entender los procesos que ocurren allí. Sin embargo, después de la meditación, al intentar explicar lo que experimentaste a otras personas, entiendes que es imposible transmitir con fiabilidad, mediante imágenes y asociaciones familiares, lo que sentiste en el otro lado. Gracias a esto, te das cuenta de que también en tu vida cotidiana existe una diferencia significativa entre los procesos reales y el juego de la mente, esas asociaciones con las que la lógica opera, desde la perspectiva de la percepción material del mundo. Sí, cuando empiezas a reconocer todo esto en la práctica, al entrar en contacto con la realidad real, comprendes con madurez. ¿Por qué cada día que vives es tan importante, dedicado al trabajo espiritual sobre ti mismo? ¿En qué pensamientos y acciones desperdicias tu atención a diario? Al fin y al cabo, todo tiene consecuencias inevitables, en primer lugar, para tu alma y para tu personalidad. Solo quien no se apega a lo visible se preocupa por el alma. Y así es en realidad. Las personas a menudo se dejan tentar por lo visible. Descubrir las fronteras invisibles que residen en ellas y que conocen a través de los sentimientos profundos ayuda no solo a sentir el mundo del alma, sino también a desearlo más que cualquier cosa en el mundo material. ¿Has notado la diferencia? Es lo mismo en la vida. En el interior somos unos, y quienes nos rodean nos perciben a su manera, a lo largo de una estrecha franja de tridimensionalidad, a través de la cual nos evalúan con sus formas de pensamiento. Pero si las personas recuerdan cómo cada una puede percibirse mutuamente mediante sentimientos profundos, aprenderán sobre sí mismas y sobre las demás mucho más de lo que ven en la tridimensionalidad. Al fin y al cabo, todos tenemos esta percepción y todos podemos hacerla. No en vano los libros espirituales mencionan que en la antigüedad, dos personas espirituales podían sentarse en silencio una junto a la otra o estar a gran distancia la una de la otra y conversar en silencio espiritual. Al fin y al cabo, tal conversación tiene lugar fuera del tiempo, del espacio y de los límites de la materia. Daré un ejemplo sencillo. Ahora diré una frase muy conocida, que recorre como un hilo rojo la obra de Anastasia Novych.
Por primera vez, la diré desde la mente, como suele hacerse. Quien está en el amor está en Dios, y Dios está en él, porque Dios es amor. Y ahora lo diré con mi entrega interior, desde mi espiritualidad. Quien está en el amor está en Dios, y Dios está en él, porque Dios es amor. Y ahora, intentaré decírtelo en silencio, con la ayuda de los sentimientos profundos. Los sentimientos profundos son accesibles a todos. Son lo que reside en el interior de una persona, y con cuya ayuda puede comunicarse con el mundo espiritual. Esto es lo que tú también tienes. El 16 de enero de 2011, en Kiev, se celebró una exposición singular de una pintura, durante un solo día, que fue visitada por más de 3.000 personas. Se trataba del retrato del santo Agapito Pechevsky, Agapito de las Cuevas, médico gratuito, monje del Kiev Pechevsk Lavra, monasterio de las Cuevas de Kiev, que vivió en el siglo XI. Durante la exposición, ocurrió algo inusual. Muchas personas luego notaron que simplemente se quedaron en silencio frente al retrato, porque había una comunicación extraordinaria para ellos, sin palabras ni pensamientos. La mirada inusualmente viva del santo despertaba sentimientos profundos, reforzaba lo que dominaba en la persona. Los sentimientos profundos están disponibles para todos. La persona, dirigiéndose a ellos, comienza a transformarse, y esto no pasa desapercibido. Tras el contacto con sus sentimientos profundos, las personas comprenden algo más y comienzan a cambiar sus vidas. Hay mucha más gente buena de lo que parece, pero sus voces son más silenciosas de lo que desearíamos. Cada persona es capaz de descubrir en sí misma, con la ayuda de los sentimientos profundos, la luz de la verdad que ilumina su camino a casa. La parábola del hombre más feliz y más rico. Hay una parábola sobre esto, que habla del hombre más feliz y más rico. En una aldea vivía una persona. Se distinguía entre la gente porque, aunque vivía pobremente, vivía con alegría, siempre ayudando desinteresadamente a los demás tanto como podía, a veces dando palabras como un abuelo. Corrían rumores de que cuando estaba solo, alababa a Dios, agradeciéndole sinceramente por haberlo bendecido con ricos regalos. Estos rumores llegaron a oídos de un sacerdote famoso, y el sacerdote decidió visitar a ese humano para averiguar ¿por qué ricos regalos alababa a Dios? El sacerdote llegó a la miserable choza donde vivía este pobretón y le dijo: «Buen día para ti». El hombre respondió con una sonrisa: «Ni siquiera recuerdo un día que fuera malo para mí». El sacerdote se sorprendió por esta respuesta, pues nadie le había respondido así antes, y decidió decir el saludo de otra manera: «Solo deseo
Que Dios te dé felicidad. El hombre también se sorprendió y dijo: y nunca fui infeliz. El sacerdote pensó que el pobre hombre simplemente no estaba entrenado en la alta manera de conducir una conversación secular, y dijo: ¿de qué estás hablando? Solo te deseo lo mejor en la vida. El hombre se sorprendió aún más y respondió con sinceridad: no, no fui desafortunado, buen hombre. El sacerdote se dio cuenta de que este pobre hombre ni siquiera reconocía a su distinguida persona, y se apresuró a poner manos a la obra. Bueno, en general te deseo lo que deseas para ti. ¿Me deseo a mí mismo?, rió el hombre. Pero no necesito nada. Tengo todo lo que quiero. ¿Cómo? El sacerdote se asombró a su vez. Al fin y al cabo, vives en la pobreza. Incluso los ricos necesitan y desean muchas cosas, y los pobres las necesitan aún más. El hombre dijo: estas personas son infelices, porque buscan la felicidad terrenal, y viven con el temor de perder sus ilusiones y ser infelices. Infeliz es quien busca su felicidad en las ilusiones de este mundo. Después de todo, solo hay una verdadera felicidad aquí: estar firmemente unido a Dios, por lo cual estoy agradecido. Acepto todo con alegría, tanto lo que la gente llama tristeza o lo que la gente llama mal tiempo. Le agradezco haberme bendecido con abundantes regalos. El sacerdote se rió entre dientes. Pero Dios no te dio nada, así que resulta que le agradeces hipócritamente. El hombre dijo: Dios me ve, ve todas mis tentaciones y todas mis oportunidades. Siempre me da lo que me hace espiritualmente perfecto. El sacerdote preguntó: ¿para qué vives? El hombre respondió: mi única preocupación cada día es estar firmemente unido a Dios y vivir conforme a su voluntad, para que mi vida esté perfectamente unida y en armonía con la voluntad de Dios. Así transcurre mi día. Y cada noche, al acostarme, me voy con Dios. ¿Dónde encontraste a Dios? Allí, donde encontré la verdad, cuando dejé, como la ropa, todo lo mundano en la orilla de mis dudas, y entré en sus aguas de iluminación, en la pureza de mis intenciones y buena conciencia moral. El sacerdote dudó, pues nunca había conocido a un hombre tan pobre que pronunciara tales palabras. Dime, ¿hablas así según tu propia certeza? ¿Pensarías igual si Dios decidiera enviar tu alma al infierno? El hombre se encogió de hombros y respondió: cada día me aferro a Dios en un abrazo inseparable con toda mi alma. Mi amor sincero por Él es inconmensurable. Mi abrazo es tan fuerte
que donde quiera que Dios me envíe, allí estará Él conmigo. Y si Él está conmigo, ¿qué tengo que temer? Para mí, la vida está donde Él está. Sería más lindo para mi alma estar fuera del cielo con Dios que en el cielo sin Él. ¿Quién eres tú?, preguntó el sacerdote con sorpresa y miedo. Sea quien sea, estoy contento con mi vida. Y sinceramente, no la cambiaría por la vida y la riqueza de todos los gobernantes terrenales. Toda persona que sabe controlarse, que domina sus pensamientos y que está firmemente abrazada al amor de Dios, es la persona más rica y feliz de este mundo. Dime, pobre hombre, ¿quién te enseñó tal sabiduría? Mi único maestro es Dios. Cada día de mi vida, intento hacer el bien en este mundo, rezo, practico pensamientos piadosos. Pero al mismo tiempo, siempre cuido una cosa: estar firmemente conectado con Dios y su infinito amor por mí. Solo la conexión con Dios me hace espiritualmente perfecto. Vivir en el amor de Dios me lo enseña todo. Un llamado a aquellos que miran y se dan cuenta, escuchan y entienden. La jarra de agua es útil, solo para el aspirante a la vida, el que, después de haberla visto, se apresura a saciar su sed, para llenarse de vida. El muerto, en cambio, ve solo un pedazo de arcilla en lugar de una jarra, que constantemente compara con sus propias cenizas. Lo vivo, a lo vivo. Lo muerto, a lo muerto. Rigden Yatpo.